El manejo económico, una caja de Pandora. Introducción necesaria a este video, que tiene 4 importantes temas. Y nuestro pueblo todavía conserva un hálito de esperanza. Que Guillermo Lasso reaccione, se sacuda de sus compromisos y malas influencias e implemente la consulta popular o referéndum con las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional en el dictamen 7-19 RC.19 y salvará este estado de ingobernabilidad, crisis económica y corrupción generalizada. Miremos el criterio de nuestro analista, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, que en el tema de la seguridad social es quien maneja información desclasificada. Por enésima vez me voy a referir a 3 temas que ya se tiene alguna información oficial y otros temas que son de necesario pronunciamiento del gobierno de Guillermo Lasso, como es el tema de los subsidios, que puede traer movilizaciones y revueltas como las de octubre del 2019. 1. El tema de los subsidios. Yo afirmo que con diálogo o sin diálogo, el tema del incremento del precio de los combustibles debe darse una respuesta urgente, porque con el modelo económico heredado no existe control de precios y a pretexto de la subida mensual del precio de los combustibles, sube el precio de la canasta básica y de los productos de primera necesidad y aún de los productos suntuarios, porque los decretos que regulan los aranceles a centenares de productos de importación se cumplen a medias y otros se ejecutarán a fines de año. Me estoy refiriendo a los aranceles que desde el 1 de agosto del 2021, aunque sea en el papel, entró en vigencia la reducción de aranceles de 81 sectores de la economía ecuatoriana, que representa un total de 667 partidas. Sus beneficios se verán a fines del año 2021. 2. La encuesta nacional sobre el bienestar de los hogares ante la pandemia del COVID-19. Este estudio no es de mi autoría, sino de la UNICEF, que merece un alto grado de confiabilidad y un mínimo margen de error o de manipulación de datos. Lo central de este estudio es que los grupos más vulnerables de la sociedad se han visto más afectados en el acceso a los servicios públicos, interrupciones de servicios esenciales de salud, ingreso de los hogares, empleo, educación, seguridad alimentaria y la situación educativa y de salud mental de personas entre 0 y 17 años. La encuesta se hizo en las 24 provincias con una muestra de 1.803 hogares, de los cuales el 67.9% tienen menores de edad entre 0 y 17 años. Para mayo del 2021, 1 de cada 3 hogares reportó personas con síntomas o contagiadas de coronavirus. Pero en aquellos donde hay menores de edad, el porcentaje de personas con síntomas o contagiadas era 2% mayor que hogares en donde no hay niños o adolescentes. En hogares con inseguridad alimentaria hubo el 36% de personas que se contagiaron o tuvieron síntomas. El 52% de personas en hogares de bajos ingresos tuvo acceso a pruebas para detectar coronavirus, mientras que en hogares de altos ingresos fue del 86%. 8 de cada 10 hogares de clase media tuvieron restricción de ingresos debido a que muchas empresas redujeron jornadas de trabajo o despidieron trabajadores. En mayo, 7 de cada 10 hogares de bajos recursos vivían en inseguridad alimentaria y el 10% en hogares de ingresos medios. La mitad de hogares pidió préstamos. 4 de cada 10 dejaron de pagar sus servicios básicos y no pudieron cancelar deudas o tarjetas de crédito. Al menos 2 de cada 10 hogares están pensando en emigrar como una forma de enfrentar la crisis a Estados Unidos, México, Chile y Europa.
El 14% de hogares con menores de 5 años no ha seguido el esquema de vacunación infantil. Con respecto a la educación, los menores de edad de hogares más pobres reciben la mitad de las horas de clases que sus pares en escuelas privadas, debido a que el 90% lo hace desde un celular de sus padres, en tanto que los otros alumnos desde un computador personal. En la ruralidad, el 60% no dispone de una computadora. UNICEF llama a un retorno a la presencialidad de manera progresiva, voluntaria, pero manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Lo más importante a mi juicio es que la UNICEF planteó al gobierno de Lasso 5 ejes que deberían guiar una estrategia de recuperación y son: crecimiento económico con equidad y redistribución, recuperación del ingreso de las familias, invertir en un sistema de protección social y de servicios, lo que solo será posible con una respuesta estatal que garantice el acceso a servicios públicos de calidad y gratuito, que solo se puede hacer efectivo con la consulta popular o referéndum, con las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional en el dictamen número 7-19 RC.19. 3. El tema de la seguridad social. La realidad financiera de los fondos de salud y pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es compleja por los grandes y variados intereses de grupos económicos, de las cámaras de la producción, del gobierno y aún de ciertos exfuncionarios del IES que regresan a la institución por el vuelto y que maquillan las cifras de las deudas, de los balances actuariales, de los seguros, y los pocos ahorros que le quedan al IES están invertidos en porcentajes mayoritarios, en bonos o papeles del Estado que nunca han garantizado su retorno, y en un pequeño porcentaje están invertidos en favor del asegurado en préstamos hipotecarios, prendarios, quirografarios, pagos por subsidios y pensiones, y por simple deducción y sentido común, yo afirmo que el IES no es de los afiliados, sino del gobierno de turno. En otras palabras, de un portafolio global de inversiones de 21.329 millones de dólares, los fondos de salud y pensiones tenían un total invertido por arriba de los 6.352 millones de dólares hasta marzo del 2021, según las cifras oficiales sujetas a evaluación. De este total, 49.75% son inversiones privativas y el 44.78% es inversiones no privativas, y el 5.48% o el equivalente a 20.8 millones de dólares es el dinero que está disponible para el gasto en esas prestaciones. De acuerdo con el IES, las inversiones privativas están representadas en los préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios que otorga el instituto, en tanto que las no privativas son inversiones del IES en bonos del Estado, en certificados de tesorería, en CETES y en fideicomisos mercantiles. De acuerdo con las cifras del IES, el Fondo de Salud incrementó su ahorro de 35 millones de dólares a 380.3 millones de dólares entre el 2013 y el 2021. Eso significó un crecimiento de 981%. Mientras que la estructura del fondo de pensiones, que alcanzó 5.972.3 millones de dólares en marzo del 2021, se compone de un 5.59% de fondos disponibles, un 26.57% de inversiones no privativas y un 67.84% de inversiones privativas. Al contrario del fondo de salud, el fondo de pensiones se achicó un 0.33%, pasando de 5.991 millones de dólares a 5.972 millones de dólares entre el 2013 y marzo del 2021, y que dependen más que nunca de los recursos del Estado, que registra una millonaria deuda al IES. Un total de 807 millones de dólares para cubrir las prestaciones médicas. En tanto, el instituto se
ha visto obligado a desinvertir 7.029 millones de dólares del fondo de pensiones entre 2013 y marzo del 2021. De ese total, 6.200 millones de dólares fueron desinvertidos entre 2016 y 2020, según el IES. En otras palabras, si siguen desinvirtiendo y si el Estado no paga sus deudas y sus obligaciones, llegará un momento donde el IES se quedará sin reserva, o sea, portafolio, y ya no habrá dinero para pagar las pensiones de los jubilados. Por su parte, el problema en el Fondo de Salud es la deuda histórica que tiene el gobierno. El Fondo de Salud se está quedando sin plata, sin dinero en sus reservas, pero esto se arreglaría si el gobierno paga la deuda al IES cercana a los 4.200 millones de dólares, haciendo constar en el presupuesto del 2021. Para efectuar este video nos sirvió de base los datos proporcionados por Primicias, ese ahorro de afiliados del IES invertidos en bonos del Estado y préstamos, y el contenido de mi video. El IES no es de los afiliados. El tema del presupuesto del Estado. En este tema voy a repetir lo que afirmamos para el presupuesto del 2017 en el anterior gobierno, que no nos pararon bola porque no tenemos respaldo político. Todos debemos saber que el presupuesto del Estado es un documento técnico que permite registrar los ingresos y gastos del Estado ecuatoriano. Así, aparentemente es una operación matemática sencilla, es decir, cuánto ingresa a las arcas fiscales y cuál es el gasto que deben realizar, y este gasto debe estar en función de las actividades y competencias del Estado ecuatoriano. Pero la gran interrogante es, ¿el presupuesto refleja un documento real? Es decir, ¿las estimaciones de ingresos son reales para poder financiar los gastos proyectados? Porque recordemos que el papel aguanta todo, y ahí es donde se debe realizar un análisis. Si este documento técnico cumple con los requisitos legales constitucionales en cuanto al gasto, y si este gasto apunta a trabajar sobre un plan de trabajo del Ejecutivo. Al analizar la proforma presupuestaria del 2017, afirmamos que tenía la misma estructura de gasto desde hace 10 años, lo que hace pensar que los cambios estructurales en este aspecto tienen que esperar aún más tiempo. Lo que se ha hecho es sencillamente establecer ciertas acciones que provoquen niveles de aceptación para lograr popularidad con la población, que no tienen ningún efecto estructural en la herramienta de gestión como es el presupuesto general del Estado, y nos quedamos en las mismas. Igual va a suceder con el presupuesto del nuevo gobierno de Guillermo Lasso del 2021. Y es nuestra obligación recomendar a la población ciertas acciones para fortalecer los presupuestos familiares, que a la final somos los afectados. Como premisa general, al gobierno liderado por Guillermo Lasso reduce el presupuesto en un 2.45% del PIB para el 2021. Y la economía crecería un 3.02%. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prevé un presupuesto para este año de 32.948 millones de dólares, cifra más baja que la aprobada inicialmente para el 2020, sustentando en un precio promedio del barril del crudo de 59.80 dólares y un crecimiento de su economía del 3.02%. Esto afirmó su ministro de Economía y Finanzas. El monto de la proforma del presupuesto general del Estado del 2021 es de 32.948,64 millones de dólares. Representa una disminución de 2.549.78 millones, es decir, 2.45% del PIB, comparada con el presupuesto inicial del 2020. Dentro de este contexto, el gobierno prevé un déficit global de 4.812 millones de dólares, equivalente a un 4.63% del Producto Interno Bruto. Esta cifra representa 911.47 millones de dólares menos de déficit de ejecución presupuestaria del 2020. El plan de gastos del gobierno fue entregado a la Asamblea Nacional para su aprobación en un plazo de 30 días. En el presupuesto también se proyecta que la deuda pública pasará
del 63.9% del PIB registrada en el 2020 al 64.6% del PIB en el 2021, por la caída del PIB nominal y el déficit registrado el año pasado, afirmó el ministro del ramo. El monto del presupuesto para este año incluye además la cuenta de financiamiento para la importación de derivados de petróleo, que suma $4.205 millones, unos $1.000 millones más que lo presupuestado para el 2020. Las autoridades prevén que la economía crezca en un 3.02%, lo que se compara con la dura caída del 7.8% registrada el año pasado, mientras que la producción de crudo promedio se proyecta en 177.26 millones de barriles en el año. El plan anual de inversiones superará los $7.700 millones y el presupuesto de los subsidios será de $5.465 millones, incluidos los combustibles y ayudas directas para la población vulnerable. En buen romance, tendremos subsidio a mediano y largo plazo. Lo que hará es focalizar en forma técnica algunos subsidios y nada más. Mi criterio: antes de que se presente la proforma para este año 2021, recomendamos al anterior gobierno de Lenín Moreno las siguientes acciones válidas para este gobierno. 1. Reducir gastos suntuarios o lujosos, es decir, poner en vigencia la reducción de aranceles de 81 sectores de la economía ecuatoriana, que representa un total de 667 partidas. Sus beneficios se verán resultados a finales del año 2021. Esta meta compartida con el gobierno anterior sí será cumplida. 2. Buscar alternativas de educación en establecimientos fiscales. Este tema sigue siendo una deuda social impaga porque se ve más recortes presupuestarios para la educación superior. 3. Buscar aliarse entre vecinos para generar gastos en conjunto. Nos parece que ingresar a la integración con la Alianza del Pacífico es una meta en construcción. 4. Revisar la ley de apoyo humanitario para la generación de empleo, que es el problema más acuciante de los ecuatorianos. Y a simple vista se ve en las enormes colas que hace la gente en el registro civil y embajadas para sacar pasaportes y visas y migrar a Estados Unidos, México y Chile, y aún a España en menor número. 5. Mejorar el sistema recaudatorio, que es un tema a cargo del SRI que se planteará en las reformas tributarias. 6. Buscar emprendimientos que tengan mercado seguro. Esto está en veremos y que son parte de las reformas al Código del Trabajo y Ley Humanitaria. 7. La focalización de los subsidios. 8. Como reformas tributarias se pretende optimizar algunas exenciones de impuestos y que para elaborar la reforma tributaria no está el alza del IVA, pero sí optimizar exoneraciones y exenciones, sobre todo del impuesto a la renta, y que la meta de recaudación del 2021 es de aproximadamente $13.286 millones. Como dijo mi amigo el ciego, amanecerá y veremos. Sacar las manos de la justicia. Si analizamos la gestión de los 100 primeros días, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y Judicial, en el tema de la administración de justicia, los tres poderes del Estado nos quedan debiendo. Y por todo esto, insisto, la consulta popular o referéndum con las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional en el dictamen número 7/19 es la única salida a las crisis de gobernabilidad, desempleo y corrupción generalizada. Gracias, soy Manuel Pozo Zumárraga.